Buenos días con todos. En esta oportunidad daremos a conocer sobre dinámica del cuerpo rígido. El presente trabajo se realizó con el objetivo fundamental de mostrar la aplicación de dinámica del cuerpo rígido en la ingeniería civil, tratando de explicar y definir los posibles fenómenos presentes en cada situación. Y para eso nuestro equipo de trabajo está conformado por 6 integrantes. El quien les habla es Amado Espinosa Bengel. A continuación, Huachaca Antonio Gerson, que les dará a conocer sobre el marco teórico, como también Lama Jorge, que nos explicará sobre la introducción al ejercicio de la grúa de bola, como también Mejía Hans, que dará la solución al ejercicio anterior, como también Valverde Early, que nos explicará de la chancadora de piedra, y para finiquitar contamos con Zambrano Issei, que nos dará la solución al ejercicio anterior. Nuestro trabajo está conformado por el capítulo 1, que es el marco teórico, que nos explicará Huachaca Gerson, que es la velocidad y aceleración angular, como también velocidad y aceleración relativa, y a continuación momento de inercia y teoremas de los ejes paralelos. El segundo capítulo es el fundamento práctico, que son los ejercicios que se va a desarrollar, que es el primer ejercicio por Hans y el segundo por Zambrano Issei. A continuación, ahora doy paso a Huachaca, que nos explicará sobre el marco teórico. Nos vamos al marco teórico. Vamos a tocar el tema de velocidad angular. La rapidez de cambio de la posición angular se llama velocidad angular. La vamos a llamar con W. Como diferencial del ángulo θ se tiene durante el instante del diferencial del tiempo. Entonces, por fórmula, llegamos que el W, o sea, la velocidad angular, va a ser igual a diferencial del ángulo sobre diferencial del tiempo, que eso va a estar allá, se va a hallar por radiales sobre segundo. Ahora, aceleración angular, lo vamos a llamar como un alfa. Mide la rapidez de cambio de la velocidad angular. Por ello, la magnitud de este vector se puede escribir en la forma: el alfa, que va a ser la aceleración angular, es igual a diferencial de la velocidad angular sobre diferencial del tiempo, que también se va a hallar en radiales por segundo al cuadrado. Ahora nos vemos acá, que es la velocidad, para hallar la velocidad, que va a ser igual al radio por la velocidad angular. Y ahora vamos también a tener la aceleración tangencial, que va a ser igual al radio por la aceleración angular. Y también vamos a tener la aceleración normal, que va a ser igual al radio por la por la velocidad angular al cuadrado. Ahora nos vamos a la velocidad y aceleración relativa. La velocidad en A es igual a la velocidad en B más la velocidad angular por el radio de A respecto a B. Ahora la aceleración en A va a ser igual a aceleración en B más A por la aceleración angular por el radio de A respecto a B, menos la velocidad angular al cuadrado por el radio de A respecto a B. Momentos de inercia. Momento de inercia de una distribución continua de masa. Para un objeto de una masa continua, su densidad es igual en todas sus partes. La fórmula que tenemos que aplicar es I, que va a ser el momento de inercia, va a ser igual al integral de X, un diferencial de masa. Acá lo tenemos, donde M es un elemento de la masa situado a una distancia X. Por eso le hemos llamado un diferencial de M, diferencial de masa, del eje de rotación. Ahora tenemos acá una imagen que representa todo lo que va a ser de un disco, momento de inercia de un disco. Acá vamos a tener en el eje Z, en el eje Y y en el eje X. Para cualquier objeto plano, inercia en Z va a ser igual a momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. Para el disco, momento de inercia en X va a ser igual a momento de inercia en Y, que va a ser igual a 1/4 de la masa por el radio cuadrado. Tomamos una porción del disco, que eso va a ser 1/4 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces va a salir la fórmula. Y ahora de ahí nos va a salir el momento de inercia en Z, que es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Ahora vamos a seguir, voy a dar paso a mi compañero Lama, que continúe con la exposición.
Bueno, a continuación detallaré el planteamiento sobre el primer ejercicio, que es la grúa de demolición. Nos dice que una grúa de bola de tipo Krupp KMK 4070 y con un brazo mecánico que se expandiera hasta los 60 metros con una masa de 3200 kilogramos y un ángulo de alzamiento de 30 grados. Se prepara para destruir una edificación situada en el eje de coordenadas. Para esto la mejor opción es golpear directamente a los 15 metros desde su zapata. Además se sabe que existe un alzamiento del terreno donde está nuestra grúa de 10 metros antes de la edificación. La esfera de hierro es de 0.5 metros de radio. Es lanzado con un recorrido del arco que genera 12 t coseno de t, 15,12 t seno de t. Encontrar las distancias adecuadas para que la grúa no sea destruida. Hallar el tiempo de impacto y la aceleración de la esfera cuando ésta golpee el edificio. Bueno, lo primero que tenemos que saber para hallar este ejercicio es hallar nuestra masa. A continuación daré unos conocimientos previos sobre la densidad. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Usualmente se simboliza mediante la letra P. Generalmente se aplica en la ingeniería civil para determinar la masa total de un cuerpo. Entonces la densidad es masa sobre volumen. A continuación tenemos un slider donde nosotros ingresaremos nuestro radio. En este caso sería el 0.5 y es ahí donde el programa nos dará la masa de nuestra esfera, y la densidad del material de la esfera que estamos utilizando es el hierro, que su densidad es de 7874 kilogramos metros cúbicos. Más adelante detallaremos más complementos de nuestro ejercicio. Continuando con la resolución de nuestro problema, vamos a empezar colocando lo que son nuestros datos, los datos óptimos para que así nuestro edificio llegue a colapsar adecuadamente. Primero sería colocar la altura del colapso. Como ya lo hemos leído anteriormente, la altura del colapso se sitúa a 15 metros desde su zapata. Estamos hablando de que desde el inicio del edificio hasta los 15 metros. Aproximadamente son 15 metros. Luego dice alzamiento del terreno. El alzamiento del terreno quiere decir que cuál es la altura a la cual nuestra grúa se va a situar. Este alzamiento del terreno es estratégicamente para evitar que el desplome del edificio no llegue a impactar directamente con nuestra grúa y así minimizar todos los gastos posibles. Esto nos indica que va a existir una altura de 10 metros y obviamente esa altura no va a afectar a nuestra edificación. Generamos los datos establecidos por el sistema. Ahora indicaremos los datos acerca de nuestra grúa. Primero iremos a la rama de dimensiones de la maquinaria de la grúa. Según acá poseemos diferentes tipos de maquinarias, pero la maquinaria que vamos a usar especialmente va a ser la grúa Kramp KMK 4070, la cual está especializada para hacer una grúa de bola. La gran variedad de grúas se especializan más en montar cargas y poder llevar grandes pesos a una velocidad o una fuerza constante. Para este caso la grúa Kramp se especializa sobre todo en lograr generar aceleración y velocidad angular. Una vez con esta velocidad angular logrará impactar nuestra bola de manera más eficaz. Para ello colocaremos nuestros datos. Una vez esté el brazo, colocaremos lo que son nuestros datos para lo que es la longitud del brazo. Como ya lo hemos visto en el problema, nos indica que el brazo mecánico llegará a expandirse hasta los 60 metros. Otra vez de la misma forma, llegamos a generar los datos establecidos. Como se nos está pidiendo inicialmente para nuestro problema, nos pide encontrar las distancias adecuadas para que la grúa no sea destruida. Como la grúa no tiene que ser destruida, tenemos que indicar en primera parte los alejamientos, en este caso de la bola especialmente. Debemos especializar para poder localizar dónde va a estar nuestra grúa al momento de hacer el impacto. Para ello primero debemos analizar el alejamiento de la bola. El alejamiento de la bola respecto a lo que es nuestro edificio se debe encontrar respecto a un parámetro. El parámetro ya está establecido. Nos pide que la distancia debe ser en el eje X de 12 metros y en el eje Z de 12 metros.
Obviamente la bola tiene que estar a la misma altura al momento de impactar con el bloque o con nuestro edificio a la altura adecuada. Por ello es que no le lograremos colocar nada más. La siguiente parte es el alejamiento de la grúa. Cuando analizamos lo que es la parte del alejamiento de la grúa, estamos analizando desde antes que el brazo mecánico llegue a expandirse hasta los 60 metros. Para este caso, obteniendo nuestros datos básicos, nos indicará que tenemos que estar a menos 60 metros, punto 36 de la edificación. Estar a una distancia del eje Y de 42.5. En este caso estamos hablando de que la punta de nuestra grúa, es decir, en esta parte específicamente, se debe encontrar a 42.5 metros de nuestra edificación. Y a su vez, obviamente, como el edificio debe estar aproximadamente a los 15 metros, debe ser el derrumbe de nuestra edificación, y como nuestra grúa se encuentra a 42.5 metros en su altura máxima, simplemente por el efecto de la resta, encontraremos que el largo de la cuerda será de 27.5 metros y la distancia en el eje Z se aproximará a 12 metros, como ya lo habíamos obtenido. Nuevamente, la distancia en el eje Y llegará a ser 0. Pasando a lo que es los datos finales por el recorrido del brazo mecánico, nosotros obtenemos que no vamos a encontrar nada de esta parte. Vamos a obtener lo que sí es una función por parte de la grúa. En esta parte de la gráfica podemos analizar aproximadamente cuál va a ser la medición o cuáles van a ser las dimensiones de el paso de la bola. La bola en primera instancia tomará un ligero impulso. Luego de ese impulso irá tomando fuerza, velocidad de aceleración angular hasta lograr impactar con lo que es nuestro edificio. Como podemos denotarlo según la gráfica, se encuentra aproximadamente a las dimensiones que nosotros estamos deseando. 60 metros antes de lo que es el impacto con el edificio, aproximadamente también en lo que es en la otra parte, 12 metros en el eje Z, aproximadamente 12 metros. Y ahora, generando nuestros datos, como obviamente la velocidad angular del brazo mecánico será la primera derivada de nuestro vector posición angular, y obviamente por su parte también la aceleración será la segunda derivada del vector posición, tendremos nuestros datos establecidos, que es igual a 0. Aproximadamente, si lo generamos, nuestros datos irán variando, pero para nuestro caso en específico deberemos encontrar cuál es el tiempo en sí, que es una de las incógnitas que nos están preguntando. Ahí era el tiempo de impacto. Para nuestra parte del ejercicio encontraremos que el tiempo de impacto se divide a 2. Llegamos a la conclusión de que tenemos 2 tiempos de impacto. Por su parte, el tiempo más alto será desechado, porque obviamente una vez que la bola haya llegado hasta el punto de colisión, se detendrá o por lo menos parará en su mayoría, porque básicamente todo el impulso que ha generado se lo atribuirá a la estructura, y con múltiples golpes llegaremos a la próxima derrumbe de nuestra estructura. Pues por eso que nuestro segundo tiempo está totalmente eliminado. Simplemente usaremos la primera instancia, que es de 5.05 segundos. Llegando a ello, obtenemos nuevamente el tiempo adecuado donde va a llegar. Por acción de nuestra software hemos obtenido directamente lo que son nuestros datos. Lo estamos llevando a lo que es un proyecto de álgebra lineal para poder simplificarnos los trabajos. Y próximamente con lo que es verdaderamente el tema de dinámica. Calcular lo que podríamos decir así como la aceleración de nuestro proyectil. La aceleración de nuestro proyectil, obviamente, como el brazo mecánico ha generado lo que son la velocidad y la aceleración angular, es la multiplicación de nuestro vector posición, el cual será la longitud de nuestro brazo. En este caso también deberemos aplicar lo que es nuestro vector posición. Nuestro vector posición llega a generar lo que son 60 por
coseno de 5, 15, 60 seno de 5 en sus mejores prospectos, para lo que son la solución de nuestro problema. Y a su vez, como necesitamos hallar en este caso la aceleración, encontraremos que la aceleración angular de nuestro brazo mecánico es de menos 25 seno de 5 menos 60 coseno de 5, 0, 24 coseno de 5 menos 60 seno de 5. Y realizándolo con lo que es nuestra multiplicación vectorial, lograremos encontrar el siguiente valor. Con ello encontraremos lo que es nuestra aceleración. Esta será la aceleración exacta cuando nuestra esfera llegue a golpear lo que es la edificación. Posiblemente llegue a derrumbarla en tan solo 2 o 3 golpes. Eso depende mucho de los siguientes cursos de ingeniería civil, para lo cual nos estamos preparando. Bueno, ahora vamos a hablar de la introducción al segundo ejercicio. El siguiente ejercicio trata sobre una máquina chancadora de piedra que puede generar desde grava hasta arena fina de acuerdo a las dimensiones que se le puede asignar a sus componentes, de tal manera que nos permite producir artesanalmente un material necesario, tanto para el hormigón como para los revestimientos y o mampostería. Ahora pasamos con el enunciado de nuestro ejercicio. Una máquina productora de agregados consta de un disco grande y delgado que gira en torno a un eje horizontal. El eje gira a velocidad constante de 8 radianes por segundo. Calcule la fuerza normal que ejerce el disco sobre las piedras. Suponga que el disco rueda sin resbalar y que tiene una masa uniforme de 25 kilogramos. Una trituradora es una máquina utilizada para procesar minerales con la finalidad de obtener trozos más pequeños de los mismos. En la rama de la ingeniería civil se usa para triturar la piedra y luego obtener como resultado agregado grueso, o conocido también como piedra chancada. Entonces, cambiando nuestras variables por los datos que nos han asignado, tenemos 25, que es la masa del disco, por 0.2, que es el radio al cuadrado, más, en este caso, lo que es la masa del disco. Aquí ya usamos directamente el teorema de los ejes paralelos, y tenemos el centro de masa del disco más la masa de 25 por la distancia del disco hacia el eje que se está usando, 0.8 al cuadrado, lo cual esto nos da el valor de 16.25 kilogramos por metro cuadrado. Y evaluando el momento de inercia en Y, tenemos un medio de la masa que es 25 kilos por el radio de 0.2 al cuadrado, lo cual nos da 0.5 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, continuando, vamos a evaluar la expresión en este sistema, donde nosotros vamos a tener ya conocido 8 radianes sobre segundo en la velocidad angular de z. Entonces, para hallar la velocidad en y con respecto a z, simplemente recordamos nuestra saber previo que habíamos visto, en el que la velocidad es igual a la distancia por la velocidad angular en la que se está trabajando el eje normal. Entonces tenemos la distancia 0.8 por 8 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular del eje, lo cual nos da 6.4 metros sobre segundo. Y asimismo, si nosotros queremos evaluar lo que es la velocidad angular en y, simplemente pasamos la distancia de las partículas, en este caso del radio, a dividir a la velocidad que hemos conseguido. Entonces nos quedaría la expresión de la velocidad angular en y es igual a menos 6.4 de la velocidad sobre 0.2, lo cual nos da menos 32 radianes sobre segundo. Entonces, continuando, tomamos la velocidad angular ya definida en el sistema, va a quedar con lo que es menos 32 radianes sobre segundo en el eje y, que es el eje j, más 8 radianes sobre segundo en el eje z, conocido como k. Ahora pasamos a conocer lo que es la aceleración angular del sistema, lo cual se define como la aceleración angular en x, y y z, más la velocidad
de y con respecto a z por, bueno, producto vectorial de la velocidad angular que ya tenemos conocido del sistema. En este caso vamos a tener en cuenta que la aceleración en todo el sistema va a ser 0, porque precisamente en este lugar se está dando una velocidad constante, no hay aceleración angular. La velocidad angular va a hacer que el sistema se mantenga a un ritmo normal, sin aceleraciones, entonces por lo que se define como 0. Entonces tenemos la velocidad de y con respecto a z. Simplemente vamos a evaluar a lo que es la velocidad angular en el eje z. Tenemos 8k, producto vectorial de, en este caso, la velocidad angular de todo el sistema hallado, y simplemente usando un poco de matrices nos queda la expresión definida en 256i. Entonces la aceleración angular en x queda definido como 256 radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces nosotros necesitamos evaluar la fuerza normal que actúa sobre las piedras al momento que el disco va girando sobre ellas. Entonces para ello vamos a usar lo que son los momentos de inercia que habíamos calculado anteriormente, lo cual no es otra cosa sino que aquí evaluando la sumatoria de momentos, bueno, esto va a hacer que gire en sentido antihorario positivo la fuerza normal del disco por la distancia al eje normal que tenemos como referencia del eje X. Entonces simplemente va a generar este movimiento, bueno, un movimiento ficticio, porque en realidad no se mueve así, menos 25 por 9.81, que es la gravedad. En este caso tenemos esta fuerza de la masa por la gravedad y por la distancia, en este caso para fomentar el momento, lo cual va a hacer que se origine un sentido así horario, lo cual se determina como negativo, y lo vamos a igualar a lo que es a 16.25, que es nuestro momento de inercia con respecto a x por la velocidad angular de todo el sistema, que en este caso simplemente quedaba definido en el eje y, que como habíamos dicho era paralelo al eje x, lo tomamos como 256. Entonces seguimos, restamos el momento de inercia con respecto a y, lo cual estaba definido como medio de la masa por el radio al cuadrado, y nos dio la expresión de 0.5 menos 16.25, en la que el momento de inercia con respecto a x y el momento de inercia con respecto a z que habíamos calculado, ambas eran iguales, 16.25 multiplicado por menos 32, que en este caso es la velocidad angular de y multiplicado por la velocidad angular con respecto a z, que era 8, lo cual el sistema está girando en ese sentido, del cual vamos a despejar simplemente la fuerza normal que actúa en este instante con los determinados datos que nos han dado, 405 newtons. Y ahora vamos a pasar a evaluar este mismo ejercicio de manera genérica en el software Maple. Aquí tenemos ya la continuación de lo que les había mostrado mi compañero, y tenemos en este caso la aplicación del ejercicio número 2. Entonces aquí podemos insertar manualmente lo que no son nuestros datos para empezar a calcular, pero aquí ya está programado para que automáticamente nos genere los datos del programa. Entonces simplemente le damos clic al botón y nos va a botar lo que es. Entonces aquí tenemos el botón general que nos calcula todo el ejercicio completo, y aquí tenemos los botones para cada paso. En este caso vamos a evaluar el momento de inercia en el sistema
X, Y, Z. Para ello usamos el teorema de los ejes paralelos, y aquí tenemos la definición que habíamos visto con respecto al plano, que era simplemente el eje X, el eje Z y el eje Y, en el que el eje Z y X eran iguales, un cuarto de la masa por el radio al cuadrado más la masa por la distancia de los ejes al cuadrado. Entonces, al darle al botón calcular, nos arroja un dato que ya habíamos calculado, 16.25, y el momento de inercia en Y, que era 0.5. Ahora, continuando, vamos a ver la traslación del disco. La velocidad del disco nos queda definido como la velocidad angular con respecto a Z por la distancia. Entonces, en este caso nos daba la velocidad de 6.4 en el eje Y, y la velocidad angular en Y, que era la división de la velocidad sobre el radio del disco, lo cual nos queda como menos 32 metros sobre segundo en el eje Y. Entonces pasamos a evaluar la aceleración angular en el sistema, lo cual simplemente está definido como esta forma que ya habíamos conocido anteriormente, donde nos arroja ya lo que es la velocidad angular como un vector dado como menos 32 J más 8K. En el caso de I no había una velocidad angular que lo permitiese, pero sin embargo la aceleración se daba en el eje Y, en el eje X, que era 256. Y finalmente, para calcular ya lo que eran los momentos, incluyendo los momentos de inercia con respecto al eje X, simplemente al darle al botón calcular nos arroja lo que habíamos calculado, 405.25. Entonces, para continuar una parte más de lo que es esta aplicación, le damos al botón calcular general, de tal manera que nos vuelve a calcular todo como vemos allí, y de esta manera podamos evaluar lo que son las gráficas. Y simplemente ya teniendo los datos asignados, no es muy necesario que le demos al botón calcular, simplemente dándole a los ejercicios le damos al botón de gráficas, la velocidad del disco con respecto a la velocidad del eje y la distancia entre el eje de rotación y el disco. Entonces, si nosotros analizamos lo que es la velocidad del disco, ¿qué sucede con la velocidad del disco con respecto a la velocidad del eje y la distancia entre el eje y el disco? Entonces, para poder analizar este ejercicio, simplemente le damos clic a ello y empezamos a analizar. Como vemos, lo que sucede si nosotros le damos mayor velocidad al eje Z o al eje de rotación, la velocidad del disco va a empezar a subir gradualmente, o mejor dicho, linealmente, pero va a comenzar a subir. Es decir, si nosotros le damos más velocidad al eje, el disco va a empezar a moverse con mayor velocidad, obviamente. Y nosotros, si vemos qué pasa con lo que es la velocidad del disco, si le damos una distancia más extensa a lo que es el disco y el eje, la distancia más amplia, igualmente la velocidad del disco aumenta. Y eso, como ya lo habíamos visto anteriormente en algún curso de física, en el que a mayor distancia la velocidad siempre va a aumentar. Ahora vamos a analizar la fuerza normal del disco que actúa sobre las piedras con respecto a la velocidad en el eje de rotación y la masa. Es decir, vamos a ver qué sucede con la fuerza normal que va a ejercer el disco sobre las piedras si nosotros le aumentamos la velocidad del eje y le aumentamos la masa del disco. Obviamente, como vemos aquí, linealmente la velocidad del eje, si le aumentamos, la fuerza normal va a aumentar. A mayor velocidad que se va a generar en el disco, como lo habíamos visto en el anterior gráfico, la fuerza normal va a ser un poco más, se puede decir, brutal. Y si le aumentamos más masa a lo que es el disco, la velocidad podría bajar, pero en este caso, si nosotros analizamos la fuerza, va a subir en una forma de parábola. Si ahí se ve un poco más
claro, una forma de parábola. Entonces, de esa forma conoceríamos los fenómenos que se están produciendo dentro de ese sistema. Bueno, eso ha sido todo, espero que haya sido de su agrado y les haya sido de utilidad a la vez. Eso es todo y hasta la próxima.